Gracias. Gracias, Sabrina. Bienvenida a toda la región macro norte. Esta mañana estamos culminando estas sesiones de asistencia técnica dirigida a los especialistas del país. Entonces, vamos a dar inicio de esta actividad compartiendo la presentación con la que vamos a trabajar el día de hoy. Bien, estimados especialistas, como ustedes tienen presente, la organización del año escolar está dividida en bloques de semanas lectivas y semanas de gestión. Esta asistencia técnica está justamente para brindar las orientaciones generales que deben de llegar de manera oportuna a los directores de las instituciones educativas de su jurisdicción. Entonces, es bueno también ubicarnos, ¿no?, en esta línea de tiempo, cómo es que desde la Dirección de Gestión Escolar hemos primero cumplido con estos 3 bloques de asistencia técnica dirigido, como bien saben a ustedes los especialistas, en 3 momentos del año, ¿no? En el bloque de inicio que ha ocurrido para nosotros en el mes de febrero, para este bloque intermedio que corresponde a la institución educativa la última semana de julio y la primera de agosto, nosotros brindamos la asistencia técnica el mes de junio. Y finalmente para este bloque de cierre, que es la última semana de diciembre en la institución educativa, como ustedes se darán cuenta, lo estamos haciendo con bastante antelación en esta segunda semana de noviembre, con la finalidad de que exista el espacio, el tiempo oportuno de, primero, que los directores puedan hacer llegar sus hojas de ruta y también de que ustedes, estimados especialistas, puedan organizar sus acciones de monitoreo en las instituciones educativas de su jurisdicción. Entonces, ahora sí, vamos a ir recordando, situándonos, ¿no?, cuáles son esas acciones previas a este bloque de cierre de semanas de gestión. Una de las primeras cosas que tenemos que señalar es que según la resolución 153 de este año 2023, publicada el mes de marzo, donde nos habla de las semanas de gestión, menciona que éstas se desarrollan en forma presencial, salvo de forma excepcional la UGEL lo autorice. Entonces, aquí lo que tenemos que tomar muy en cuenta, porque nos ha generado una serie de situaciones y consultas, ¿no?, es que quien toma la decisión es la UGEL por función, ¿no? Y dentro de la norma están pues las responsabilidades tanto del MINEDU, la DRE, la UGEL y las responsabilidades de la institución educativa. En este caso, a quien le corresponde por función es a la UGEL. Entonces, le corresponde analizar la situación, ¿no?, de esta excepción. Ahora, me voy a tomar unos minutos más en este punto, porque estamos hablando de la macro región norte, que justamente a puertas de estas posibles embates de la naturaleza en relación al fenómeno del Niño, podría ocurrir, ¿no?, algún tipo de afectación de acá a diciembre. Entonces tenemos una posibilidad enorme de afectación de la institución educativa. Entonces, si bien la norma dice de forma excepcional, sobre todo, y así está enfatizado, está dirigida a las instituciones docentes, grado y programas, pero si se presentase un caso excepcional por una situación de emergencia y más de esto, de un fenómeno natural, evidentemente también hay que tomar esa decisión, ¿no?, que estas semanas de gestión podrían, ¿no?, llevarse en forma no presencial. Tanto es así que en la resolución 587 de este año, que ha sido publicada recientemente, donde están las precisiones para el desarrollo del año escolar 2024, también se habla de esa excepción, ¿no?, por fenómenos de la naturaleza. Tanto es así que está corroborado también con EBR, si ocurriese esto cuando se está prestando el servicio en las semanas lectivas, también estas inmediatamente pasan a ser no presenciales, con todo un proceso, evidentemente, de comunicación y autorización de los clientes. Entonces, eso sí tiene que haber una comunicación constante. Estimados, quien les habla justamente en esta preocupación de lo ocurrido en el mes de marzo, eh, eh, tanto con el tema de salud y el tema también de este fenómeno que ha ocurrido y que se afectó estas jurisdicciones, ¿no?, perdón, regiones de la macro norte,
fui recabando información con esta necesidad de hacer un análisis, cuántas horas o cuántos días había afectado tanto en el bloque de semanas lectivas y semanas de gestión. Entonces ha sido ha tenido bastante dificultad porque estuvimos cruzando información que nos brindó la UGEL, que nos brindó la ADE, que nos brindó de la JEP, porque también se reporta ahí, y cuando se quiso triangular la información no calzaba, porque se había presentado una situación, dada la emergencia, y evidentemente es lo correcto que el director busque el buen recaudo de su institución educativa, tanto de personal, estudiantes, eso es correcto, pero lo que no podría ocurrir es no comunicar de inmediato a las autoridades de la UGEL, más aún cuando tiene una ficha para que es necesaria que comunique y luego a su vez esto a UNEDAGEL. Entonces, de tal manera que el propio ministerio en tiempo real tenga la información de lo que viene ocurriendo en la jurisdicción con las instituciones educativas afectadas. Entonces, no ha habido esa forma de triangular y cuando desde EBR se ha querido hacer la recuperación de los, sobre todo semanas lectivas, la respuesta de muchos ha sido: a mí me han pagado mi sueldo completo, eso quiere decir que he trabajado todos mis días, de tal manera que no tengo nada que recuperar. Entonces, esas situaciones hay que preverlas este año y en lo que viene el próximo año. Entonces, estimados especialistas, yo me estoy adelantando, esperemos que así no suceda, esperemos que podamos culminar estas semanas lectivas y de gestión, ¿no? Con la normalidad y con el buen tiempo que todos deseamos que esto ocurra. De no ser así, ya tenemos la excepción, ¿no? Porque es un motivo siempre constante de consulta, por eso me estoy tomando estos minutos para hacer la aclaración. Bien, también con respecto al bloque de cierre de semanas de gestión, un documento importante, digamos el primero con el que se planifica, es la hoja de ruta. Esta hoja de ruta está también como un anexo de la resolución 153 de este año que habla de la organización de las semanas de gestión. Pero nosotros en el mes de mayo compartimos con todos los especialistas del país en una asistencia técnica esta hoja de ruta desarrollada con las acciones para más o menos sirva como ejemplos, ¿no? Iniciales para que las actividades sean ordenadas, tengan sus productos. Y el día de hoy, nuevamente, vamos a compartir esa hoja de ruta, manera de recordarles y que sea un instrumento que también facilite el trabajo de ustedes, esta hoja de ruta para el bloque de cierre, tanto para instituciones unidocentes, multigrado y programas, y otra para las instituciones polidocentes completas. En esta hoja de ruta se deben programar, ¿no?, las actividades diarias, día a día, que es lo que se va a ir implementando a través de actividades en la institución educativa. Asimismo, en esta hoja de ruta hay una parte de la estructura donde la institución educativa señala, producto del balance, del acompañamiento y monitoreo a los docentes, ¿no?, estas necesidades formativas sobre gestión escolar y con énfasis en la dimensión pedagógica. Y también tomando en cuenta el diagnóstico institucional. Entonces, las necesidades de fortalecer capacidades en los docentes tiene que ser producto, ¿no?, de un análisis que se está llevando a lo largo del año. Y eso es responsabilidad exclusiva de quién, del director y los miembros del comité de gestión pedagógica. Y bueno, ya hemos hablado de la solicitud excepcional, también recordar que esta hoja de ruta debe ser remitida antes, ¿no?, de este tercer bloque de semanas de gestión, que se va a desarrollar a fines de diciembre. El ideal sería que la primera semana de diciembre ya todas las instituciones hayan podido remitir esta hoja de ruta. Y que también al nosotros brindarles esta asistencia técnica, estamos dando un espacio para que no solo se organicen en el tema de monitoreo, sino también para hacer ese efecto multiplicador, hacer llegar la comunicación oportuna a los directores de su jurisdicción. Y también no está de más señalar que esta hoja de ruta, una vez remitida a la UGEL, también debe ser compartida con los miembros de la comunidad educativa, a manera de primero prever algunos insumos materiales que se requiera de ellos, otra de que todos tengan claridad
de cómo van a participar y cuáles son las actividades que se van a desarrollar en estos días. Entonces, dentro de estas actividades, ¿no?, que se planifican, algunas pueden ser comunes a todos, ¿no? Los docentes y la propia comunidad educativa, por ejemplo, cuando tienen un informe final, se comparte en el plenario y luego necesitamos que manifiesten sus aportes, sus ideas, su experiencia para buscar mejoras, entonces esa es una actividad común. Una actividad específica está relacionada principalmente con el tema de curricular, ¿no? Un tema curricular de resultados de esta implementación curricular a través que podrían ser del grado, de edades, de ciclo, con los profesores de secundaria por el tema de competencias o áreas, ¿no? Cómo esté organizada la institución educativa, porque finalmente luego vamos a tener un informe institucional, pero ese informe institucional parte de este trabajo inicial con todos los docentes de un grado, de un ciclo, de un nivel y luego institucional. Entonces, ¿no? Va escalando esta información. Asimismo, también es recomendable que se compartan cualquier tipo de recurso, material, video, enlaces, y hay necesidad de una revisión previa para que, si todos confiamos en que hemos leído, revisado los materiales, sabemos de qué estamos hablando cuando trabajemos en plenario o en alguna actividad específica en las cuales están convocados. Asimismo, también, sobre todo pensando en las instituciones unidocentes, multigrados y programas, surge esta necesidad, ¿no? Como son grupos pequeños, ¿no?, que no exceden a 5 docentes, ¿no? De 1 a 5, entonces ahí necesitamos compartir la experiencia, escucharnos, ¿no? Entonces ahí se podría trabajar de manera organizada por iniciativa de los propios directores de estas instituciones, no reunirse de 3, 4 instituciones, o porque la UGEL lo organiza, de tal manera que de manera ordenada podamos saber también desde la UGEL cómo se están organizando estas instituciones con estas características. Eso también queda a potestad de ustedes la recomendación. Iniciativa de los directores o iniciativa de la UGEL. En ese aspecto es flexible. Y asimismo, hemos venido trabajando el tema de los medios virtuales, de hacer uso de ello, ¿no? Trabajar una carpeta digital. Entonces, lo ideal sería que la institución educativa tenga en su carpeta digital todos los materiales y recursos empleados en la primera semana de gestión, en el bloque intermedio y en el bloque de cierre. Y no haberse producido eso es una gran oportunidad, ya que vamos a ver todas las actividades del año, ¿no? Poder crear y que todos tengan acceso, ¿no? Los 2 miembros de la comunidad educativa que son partícipes y que forman parte, ¿no?, de este bloque que tienen que implementar actividades que son los docentes tutores, que son el personal no docente, ¿no?, que necesita tener acceso para ir también tomando como base para su futuro trabajo que está pensando en el planeamiento del 2024. Dentro de estos bloques, principalmente el bloque de cierre de semanas de gestión, hay 4 actividades que toda institución educativa del país debe cumplir. Estas están dentro del marco normativo que está relacionado a las semanas de gestión. No son las únicas, pero sí consideramos que son vitales para la gestión de la institución, y esas están relacionadas primero a la organización de la comunidad educativa, a los instrumentos de gestión o documentos de gestión que elaboran las instituciones unidocente, multigrado y programa. Asimismo, el seguimiento al desarrollo integral de los estudiantes y finalmente al trabajo con familia. Entonces, esas son las 4 actividades que vamos a ir desarrollando en las siguientes láminas. Entonces, con el tema de la organización de la comunidad educativa en sus diversas estancias, ¿no? Y una de las más importantes, considero yo, es el CONEI. ¿Por qué? Porque la institución educativa, en esta nueva organización, tenemos, ¿no?, a nivel estratégico los 3 comités de gestión escolar, donde están representantes, la integran los representantes de la comunidad educativa. Y un miembro de ellos es también del CONEI. ¿Qué sucede si una institución educativa no tiene conformado el CONEI?
entonces los comités de gestión escolar estarían incompletos. Y justamente no podemos tener un comité de gestión escolar incompleto porque recuerden que una vez que éstas se conforman, luego de producida la resolución directoral, se comunica al agujero. Entonces, estaríamos en falta si no se conforma este CONEI y sobre todo estamos hablando porque aquí quizás donde haya mayor dificultad de la conformación del CONEI es la elección del padre de familia. Y eso está así internamente amarrado con la organización de los padres, que este es la PAP. Entonces, de acuerdo a la ley vigente y a su reglamento, a través de un decreto supremo, la PAPA ya debió haber sido conformada como fecha máxima la última semana de octubre. Pensamos, ¿no?, en el ideal que el 100% de instituciones educativas de su jurisdicción ya tiene conformada la PAPA. Porque un miembro de esta conformación pasa a ser el representante de padres de familia ante el CONEI. Si una institución no tiene APAFA, podrá tener un miembro de CONEI, yo creo que el procedimiento sería el inadecuado. Entonces, ustedes, estimados especialistas, a través del especialista responsable de APAFA, tiene que hacer llegar estos mensajes y esta reflexión que estamos haciendo en este momento. Entonces, este es el momento, si por alguna situación que se ha presentado en la institución que es ajena, ¿no?, a las normas, el director lo que debería de hacer es comunicar de inmediato a este especialista responsable de la PAFA para regularizar la situación de esta conformación y regularizar o actualizar la conformación del CONEI, porque hay plazos establecidos y que toda institución debería de cumplir porque estamos hablando de marcos normativos, de ley, de un reglamento de ley que está a través de un decreto supremo. Entonces, muchas veces, ¿no?, y hasta el día de ayer recuerdo que me hicieron esta pregunta, si la conformación de APAFAS es obligatoria. Mi reflexión fue la siguiente: si tienes una ley, la ley hace excepción, no, la ley se cumple. La institución educativa y en la responsabilidad del director está el cumplimiento. ¿Qué le corresponde al especialista, no? Cuando realiza el monitoreo, si realmente este proceso se ha dado. Y si no se ha dado, no, pues no podemos colocar en nuestra ficha, no tiene APAFA o no tiene conforme y quedarnos ahí. Tenemos que ir más allá, porque si no, ¿cómo tenemos a este grupo veedor, que en este caso es el CONEI, ¿no?, y va a ayudar en la gestión de la institución educativa? Entonces, de ahí la importancia, es la reflexión que comparto con ustedes. Y hablando de los comités, también es vital, y de acuerdo a la norma, la resolución 153, el comité de condiciones operativas debió haberse conformado hasta la quincena de noviembre. Hoy estamos 17, lo que quiere decir hace 2 días ya se debe haber conformado este comité de condiciones operativas. ¿Y por qué es importante y está establecido en estas fechas? Porque este comité entra en funciones este 2023, no es el 2023, ya una vez conformado, ¿no?, y ya tiene su resolución reconociendo el comité, comunicado al UGEL, tiene que ir implementando funciones que le corresponden. Una de ellas tiene que ver con el proceso de matrícula para el año 2024. Desde el Ministerio de Educación de esta Dirección de Gestión Escolar, a través de un oficio múltiple, se ha hecho llegar a todas las direcciones regionales la guía para este proceso, porque esta dirección cada año va actualizando, ¿no? No la norma, sino la guía de procedimientos. Entonces, esta ya fue emitida a fines de octubre. Confío que ustedes tengan conocimiento y que todos los directores de dirección también lo tengan. Entonces, este es una primera función, ¿no?, que este comité de condiciones operativas debería comenzar a implementar. La otra función está relacionada, una vez que tenemos ya el cierre del año, empieza un trabajo también que es parte de la función de condiciones operativas, es el cuadro de horas para el 2024. Y entonces, para ello, desde el Ministerio de Educación ya salió publicada la resolución viceministerial 142 del año 2023, más o menos, si no me equivoco, también hace 2 semanas o 3, ya está publicada, y ese es un insumo, un elemento vital para que este comité en la implementación de esta función lo trabaje.
Entonces ya tiene, desde el propio Ministerio de Educación se ha cumplido con dar los insumos. Ahora le corresponde a estos comités ir implementando estas funciones, como a las otras 13 restantes. Acuérdense que este comité tiene 15 funciones y acabo de mencionar dos. Y luego va a pasar por el tema del reconocimiento de la institución educativa, en el tema de infraestructura, ¿no? Ahí tenemos una ficha, tenemos que ver nuestro plan de gestión de riesgos, tan importante para ustedes, ¿no? Este comité de condiciones operativas es vital en esta macroregión, porque, por ejemplo, una de las actividades, y aprovecharíamos en este bloque de semanas, a pesar de que es corto, convocar, por ejemplo, ¿no? A manera de recomendación a los padres de familia para que les apoyen antes que se cierre totalmente la institución, es poner a buen recaudo, por ejemplo, los recursos, ¿no? Materiales que tienen ahí, como son las propias textos, guías, ¿no? De repente ponerlos en altos, en niveles altos, y no que queden al raso, o un nivel intermedio de pisos, paredes, si están ubicados en las aulas, por ejemplo. ¿Y cómo podríamos conservar el mobiliario de la institución educativa? Imagínense, estas iniciativas lideradas por el director y el comité de condiciones operativas son actividades de prevención, ¿no? Eh, esa manera de recomendación, de sugerencia, podrían darse, y podrían darse otras más, porque lo triste es cuando no actuamos de forma preventiva. He tenido la oportunidad en el anterior fenómeno del niño ocurrió, que les afectó grandemente, sobre todo fui a la región Piura y La Libertad, días después que ocurrió todo este hecho, si no me equivoco, en 2017, si no me estoy equivocando. Entonces fue triste ver y llegar a las instituciones educativas, claro, estaban cubiertas con lodo casi, digamos, hasta casi la altura de las ventanas de las aulas. Entonces, evidentemente, todas las carpetas y todo el material, ¿no? De los estudiantes quedó totalmente deteriorado, ¿no? Inservible. Pero si sabemos que esto es una actividad recurrente, sabemos la ubicación de la institución, cada, ¿no? Director, cada especialista de con esto de la geografía. Estas actividades de prevención de buen recaudo, mínimamente de dos cosas que le acabo de mencionar, se podría hacer. Entonces va a estar mucho también de cómo ustedes vienen orientando esta labor. No me corresponde quien le habla, pero sí expreso mi preocupación porque soy miembro de este equipo de trabajo de gestión de riesgo a nivel del Ministerio de Educación y que nosotros estamos trabajando en forma intersectorial con todos los otros ministerios y con todos los entes públicos que tienen que ver con este hecho. Y en la última capacitación que hemos tenido de simulacros, ha participado también miembros de la región Macro Norte, si no me equivoco, también ha estado Piura, Tumbes presentes, por mencionar algunos. Entonces, no es que estamos esperando de brazos cruzados que ocurra el hecho. Lo que estamos aquí proponiendo son actividades de prevención, ¿no? Dentro de la competencia del director y este equipo de condiciones operativas podría, ¿no? Prever, ¿no? Haciendo justamente, ubicando esas zonas de riesgo de la institución educativa que está dentro de sus competencias, está dentro de sus funciones. No estoy hablando de algo que no sea parte de sus funciones, no me estoy excediendo en ello. Entonces, de ahí justamente la invocación y recomendación para que esos mensajes también lleguen a los directores, ¿no? A manera de ir previendo algunos embates de los que podrían afectar la institución educativa. Asimismo, con respecto a los otros dos comités, el Comité de Gestión Pedagógica y Gestión del Bienestar, si dentro de las posibilidades, si ya tenemos a los miembros, por ejemplo, a todo el CONEI conformado, podríamos terminar de conformar estos dos comités también antes que termine este año escolar. Pero si tenemos la situación de tener docentes contratados en un número, podríamos elegir a todos los otros miembros y solamente el representante de docentes, siendo democráticos y dando oportunidad de todo, a todos, ¿no? Podremos concluir el primer bloque de semanas de gestión, donde ya tenemos a todos los docentes, tanto los que son permanentes y los contratados. Entonces ahí también es un tema, ¿no? De organización de la institución educativa, porque hay los plazos todavía para terminar esta conformación de los comités se pueden concluir en marzo.
Entonces, esto es con respecto a la organización de la institución educativa, ¿no? De toda la comunidad educativa. Con respecto a la evaluación de los instrumentos de gestión, aquí es importante que la comunidad educativa debe conocer estos procesos de seguimiento y evaluación de las actividades desarrolladas en la institución educativa. Entonces, eso se llama transparencia de la gestión, dar a conocer de manera oportuna, ¿no? Desde un primer momento, porque el trabajo en general de estas semanas de gestión son para eso, ¿no? No solamente para trabajar entre los convocados, sino para dar a conocer luego los resultados o los avances o los compromisos que se establezcan. Entonces, en este momento procede a la evaluación, ¿no? Del cumplimiento de las metas, y estas metas son anualizadas, que corresponden a los objetivos institucionales planteados en el PI, y que estos están establecidos en los instrumentos de gestión para reconocer si se requiere ajuste o mejora. Justamente este proceso de evaluación es lo que finalmente busca, ¿no? Luego, la elaboración de una matriz para que permita procesar, analizar y evaluar la información y las evidencias de las actividades implementadas este año. Entonces, esta matriz la vamos a compartir también, una vez que ustedes tengan, ¿no? A bien registrar su asistencia. Se les va a compartir la presentación, se les va a compartir la matriz para sistematizar toda la información de acuerdo a las temáticas que se necesita trabajar en estos días. Se les va a compartir una hoja de ruta para la institución polidocente completa, semidesarrollada, con propuestas mínimas de actividades, y lo mismo también una hoja de ruta para las instituciones unidocentes, multigrado y programas. Entonces la invitación está abierta de aprovechar también en el desarrollo de esta presentación el que se registren para tener todos los materiales tal cual acabo de mencionar. También en esta etapa de evaluación de instrumentos de gestión, ¿no? Hay que realizar la difusión de los resultados, ¿no? Y lo recomendable es que se haga el último día del plenario, ¿no? Es importante porque ahí tenemos que ir cerrando, ¿no? El año, este bloque de cierre, donde nos quede claro primero cómo se trabajó en la institución educativa y propuestas de mejoras frente al resultado de esta evaluación y el compromiso de todos, ¿no? Desde las diferentes instancias para mejorar la gestión escolar del 2024, ¿no? Con esa intención se hace la evaluación. Entonces aquí tenemos estas actividades enfocadas a los instrumentos de gestión o al documento de gestión que corresponde a las instituciones unidocentes, multigrado y programa. Y aquí también establecemos que hay que realizar un balance o reajuste del PAC o la sección. En este caso está referida a la programación de actividades del documento de gestión. Hubo una pregunta y me estoy adelantando, ¿no? Si pudiera surgir. En el tema del documento de gestión de unidocente, multigrado y programas, tenemos que ser rigurosos en que estas actividades planificadas, porque acuérdense que este documento tiene solamente una duración de un año, sean cumplido. Y si no se han cumplido, lo ideal sería que este docente director deje un informe para el siguiente año, quien asuma este, este rol pueda no tenerlo en cuenta en su nueva planificación. Y el propio documento de gestión también debería de quedar en la institución educativa, ¿no? Para que, sobre la base de que no es copiar lo que ya está trabajado, sino toma de base el diagnóstico, porque el diagnóstico de este documento de gestión tiene, ¿no? Una vigencia de 3 años, solamente esa parte. Entonces, sería importante que garanticemos que este documento de gestión esté elaborado y que se quede, ¿no? Para compartirse con el profesor docente que va a asumir el rol de director, porque sabemos que la gran mayoría, por no decir más del 90% de estas instituciones educativas tienen docentes contratados que asumen el rol de director. También es importante socializar los resultados del PAT, porque en el PAT están todas las actividades que a lo largo del año se han ido trabajando, ¿no? La institución educativa no puede trabajar actividades que no están en el PAT, porque de ahí las actividades del PAT corresponden a las metas anualizadas, a las funciones de los comités de gestión escolar, a las actividades regulares de la institución educativa. Entonces,
todo aquello que no calce, se les ha recomendado coloquen actividades regulares, de tal manera que no puede haber improvisación, porque estamos hablando de planificación, ¿no? Y la planificación es la que prevé, dada la experiencia que se tiene en la institución educativa. O sea, no estamos hablando de una institución educativa en su año 1, porque las instituciones educativas tienen una larga vida y sabemos cómo se desarrolla la gestión en la institución educativa, porque estoy hablando del rol del director. Asimismo, es importante revisar y actualizar el diagnóstico institucional teniendo, ¿no?, un mayor interés, no es que uno sea más importante que otro, sino que poner un énfasis en los logros de aprendizajes en hacer este cuadro comparativo del año previo. O sea, ¿cuál es el año previo? El 2022 y lo hacemos un cuadro comparativo con los resultados del año 2023, porque tenemos que tener un punto de partida y de referencia. Solo así la institución va a poderse dar cuenta si hay un crecimiento, decrecimiento o simplemente no estamos en una línea horizontal donde no ocurrió ni crecimiento ni decrecimiento. Y entonces cualquiera de esos resultados tiene que ser producto de analizar para ir tomando decisiones. Y lo mismo va a ocurrir con la caracterización socioemocional de la comunidad educativa, porque en el diagnóstico tenemos el compromiso de gestión número 5, donde ahí están las orientaciones y prestaciones sobre ese tema y ver cómo se han ido implementando a lo largo del año, ¿no? Producto de este diagnóstico y seguramente con algunas actividades en los objetivos que estén relacionados a este tema y cómo se han venido implementando en la institución educativa. El siguiente tema tiene que ver, ¿no?, o actividad tiene que ver en cómo se ha trabajado el desarrollo integral de los estudiantes. Y aquí es importante que hay una dualidad con respecto al trabajo colegiado y progreso de estudiantes. El trabajo colegiado y colaborativo tiene que ver mucho el compartir de la experiencia, del trabajo que realiza el docente en el aula. Es una oportunidad para compartir entre pares la experiencia, la reflexión, la planificación de nuevas estrategias o mejorar las estrategias que se desarrollan para mejorar resultados de aprendizaje. Y esa finalmente se lleva y se ejecuta en el aula. De tal manera que necesitamos ya en este momento del año contar la experiencia, cómo se ha ejecutado, pero también ver los resultados. Y esos resultados son los cuantitativos, que es el reporte de progreso del desarrollo de competencias del estudiante. Y estas que ya fueron identificadas, o sea, tenemos, ¿no?, cómo identificamos en el PI con respecto a este tema a los estudiantes. ¿Qué ha sucedido frente a ello en este 2023, ¿no? Y tenemos que ser capaces de hacer este análisis. Pero yo también diría, por otro lado, el análisis, si bien tenemos un reporte de progreso cuantitativo, debería también haber un análisis de resultados cualitativos, que esos tienen que ver mucho con los informes pedagógicos que realizan los docentes, ¿no? Donde hay mayor precisión y detalle, porque la institución tiene que ser capaz de responderse a esta pregunta: ¿por qué obtenemos estos resultados? En este ejemplo, si la institución educativa planificó como meta institucional anualizada para el 2023 que en el área de comunicación los estudiantes de nivel primario en el bloque de inicio en 2022 tenían el 40% y en 2023 planificaban que se reduzca ese 40% al 25%. Lo que la expectativa de la institución era crecer en el nivel de logro a un 15%, digamos en este ejemplo. Pero resulta que no ha sucedido así. En el nivel de logro no logramos el 15% planificado, hemos logrado solo el 5%. Entonces, ¿qué pasó con esos otros 10 que era nuestra expectativa? ¿Por qué no llegamos a 15? O sea, ¿por qué tengo este resultado? ¿Qué factores, no, tienen que ver con estos resultados? Desde el rol de la planificación, de la labor docente, del acompañamiento pedagógico, del acompañamiento a los procesos de aprendizaje del estudiante, desde el trabajo que tiene que ver con el tema socioemocional, las normas de convivencia. Entonces, miren, ante una pregunta, ¿cuántas posibilidades de respuesta en los diferentes aspectos va a haber?
Y eso es el análisis que debemos de hacer en este momento, ¿no? En relación al desarrollo integral de los estudiantes. Pero también tenemos que tomar en cuenta otro elemento, la actualización del diagnóstico, ¿no? Especialmente en el análisis de progreso. Pues ya tengo mis resultados anuales y esto requiere actualizar, ¿no? Porque recuérdense que en el ejemplo yo decía, ¿no? Teníamos una expectativa de crecimiento del 15%, pero solo he logrado 5. Quiere decir que mi diagnóstico tiene que ser actualizado, sí, porque si yo tengo una expectativa para el año 2023 y una creciente para el 2024, si no lo estoy cumpliendo, me estoy abriendo una brecha grande. Y lo más importante, más que lo numérico, es respondernos, ¿no? ¿Por qué está ocurriendo ello? Y si yo no reajusto mi diagnóstico, producto de responderme a esta interrogante, simple y llanamente voy a seguir implementando acciones en la institución educativa y no voy a tener los resultados planificados a mediano plazo. Acuérdense que el PI tiene una programación de mediano plazo que puede ser de 3, 4 o 5 años. Entonces, es importante en este momento también hacer esta actualización. Evidentemente también con el aspecto socioemocional es algo que desde la Dirección de Educación Básica Regular se ha ido trabajando, implementando a través de cursos virtuales, asistencias técnicas, material de apoyo, para que los docentes tutores vayan, ¿no? Trabajando estos aspectos ayudados con elementos y recursos que se proveen desde el Ministerio de Educación. ¿Y cómo se ha trabajado eso en la institución educativa? Y esta actualización del diagnóstico también tiene que ser, ¿no? Sobre este aspecto socioemocional, sobre las evidencias que provean los docentes de lo trabajado, implementado el año 2023. Y finalmente, plantear las estrategias para la mejora continua. Entonces ya hemos hecho una reflexión de cómo hemos ido trabajando, hemos compartido con nuestros pares nuestros resultados, hemos actualizado el diagnóstico, ya somos conscientes, nos hemos respondido, ¿no? Porque la institución tiene esos resultados, entonces empezamos a planificar estrategias de mejora continua, ¿no? Para el 2024. Sobre todo tomando en cuenta a los estudiantes que están en riesgo académico, de permanencia, ya tenemos en diciembre ese número, ¿no? ¿Qué oportunidades le vamos a dar? Y también a aquellos estudiantes en abandono o riesgo de deserción, de salirse del sistema educativo. Entonces, aquí este es el espacio de reflexión sobre este tema que tiene que ver con el desarrollo integral de los estudiantes. Asimismo, el trabajo, más que trabajo, es la reflexión también de lo actuado con las familias durante el año, ¿no? Aquí tenemos que ir primero analizando, porque partimos de esa reflexión, cómo se ha venido trabajando con las familias a lo largo del año y a través de qué. Asambleas, reuniones, escuela de padres, el trabajo con familias, actividades a nivel de ciclos, convivir por turno o con toda la institución educativa. ¿Cómo los hemos convocado? ¿Ha estado planificado? ¿Qué resultados hemos obtenido, ¿no? De aquella participación con las familias? Y así como nosotros los hemos convocado, es necesario hacer una rendición de cuentas sobre 4 aspectos. Primero, así como el padre de familia, ¿no? Necesita saber cómo culmina el año escolar su hijo. Es necesario también este padre de familia saber cuál es la situación de la institución educativa, cómo realmente la institución educativa, ¿no? Está terminando en el tema de logros de aprendizaje y cuál es la problemática. Acordémonos en este ejemplo que decíamos que la institución tenía una planificación, un crecimiento de 15% y logró 5. Es necesario que la comunidad educativa y estos padres de familia sepan, porque necesitamos, ¿qué cosa? Sensibilizar, hacerles recordar el rol, ¿no? Importante que tienen estas actividades de mejora, de aprendizaje, ¿no? Porque desde ese aspecto tan mínimo que a veces podría pasar desapercibido cuando miramos lo pedagógico es que el estudiante
¿no? Vengan en la hora oportuna, trayendo los materiales pertinentes, que en su casa tenga un espacio mínimo para desarrollar algunas actividades, ¿no? Que son dejadas desde la institución educativa. Son cositas pequeñas, pero que van sumando a que en la institución educativa, dándole las condiciones, ¿no? Para que el aprendizaje se logre, tiene que ver también con estos factores así pequeños, y donde juega el rol, ¿quién? El padre de familia. Porque los estudiantes son menores de edad, ¿no? Y el adulto es el responsable. Y ese responsable adulto suma, ¿no? A veces muchos comentan, pero el padre de familia no sabe nada de educación. A él, ¿por qué le vas a decir? Sí es importante. Es importante para que se comprometa, se sensibilice, se comprometa, asuma su rol, también participe de las futuras actividades planificadas para el 2024. Entonces, con esa finalidad. Y sobre todo, ¿cuál es la problemática? Le damos resultados, pero también le decimos por qué ha ocurrido ello. Esa es la gran pregunta. ¿Por qué tenemos resultados? ¿Por qué no hay crecimiento? ¿Qué ha ocurrido? Y es bueno comunicar para involucrarlo y luego también cuando los convoquemos haya una participación mayoritaria y lo ideal sería que sea el total. Asimismo, también dar a conocer el balance final de cómo se han implementado las actividades del PAC a lo largo del año y asimismo también que conozca que las metas anualizadas para el 2023, cómo se han ejecutado, qué resultados se han tenido, ¿no? Y lo mismo, hacerles conocer qué necesitamos de ellos, ¿no? Para el próximo año, ¿no? ¿Cuál es esa propuesta de participación, ¿no? Por ejemplo, que la institución educativa está planificando una actividad mes a mes con todas las familias de la institución educativa. Y se está permitiendo actividades a nivel, ¿no? Por nivel de los padres de familia. Entonces, esas tienen que ser producto de la experiencia de la institución educativa, de cómo se viene trabajando y cómo mejoramos esa participación. Y luego también mirar qué necesitamos del padre de familia para ayudar en algunas mejoras dentro de la institución. Y finalmente un tema no menos importante, pero que genera bastantes situaciones de quejas, de denuncias, de expedientes, que evidentemente ustedes deben tener conocimiento en las UGELs, pero que también llegan hasta el propio Ministerio de Educación, que tiene que ver mucho con el uso de los recursos financieros. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, de los recursos propios, ¿no? Que genera la institución educativa, de la rendición de cuentas que debe ser la PAF a sus asociados, que son los padres de familia, de los recursos provistos por el sector que tienen que ver con mantenimiento preventivo o cualquier otro tipo de recurso que llegue a la institución y que ésta debería de ser trabajada, cogestionada y mostrando, ¿no?, los resultados a la comunidad educativa y por la salud, ¿no?, y la transparencia de la gestión. Esto debería ocurrir en 2 momentos del año: en el bloque intermedio, ¿no? A mitad de año y en este bloque de cierre para ver todo lo ocurrido en el año. Pero a veces esto no ocurre, ¿no? Hay desconocimiento, muchas veces hay muy buena intención del equipo directivo, pero no da a conocer a los padres de familia. Y esto genera bastantes situaciones problemáticas que deberíamos de curarnos, ¿no?, a tiempo y en salud. Entonces, esto es en esta actividad. Y luego tenemos ya finalmente, luego de trabajar esas 4 actividades que está dentro del marco normativo, podrían haber otras actividades más, eso va a depender mucho de las características y necesidades de la institución educativa, pero estas las que sí o sí deberían de ser trabajadas. Entonces, a manera de propuesta, compartimos con ustedes, ¿no?, cómo vamos a organizar este balance de actividades del año escolar. Pues se lo estamos compartiendo en Word, por si acaso. Aquí están en las siguientes láminas, todo lo que viene de aquí en adelante está en un Word, para facilitar al director, ¿no?, en esta labor de, junto con los comités de gestión escolar, ir, ¿no?, generando sus materiales que luego le van a servir para trabajar en el plenario en estos días que están destinados al bloque de cierre de semanas de gestión. Entonces, tenemos como una primera temática la evaluación de los instrumentos de gestión. Aquí, como ustedes se darán cuenta, estamos viendo la evaluación de los 3 instrumentos, no el PAT, porque el PAT
prácticamente tiene todo, ¿no? Todas las actividades de la institución están dentro del PAT. Entonces es un documento que también sí o sí hay que tener en versión preliminar, por eso está como una última temática, por si acaso. Entonces, nuestro producto de la acción de la evaluación va más por la revisión y actualizar, ¿no? En algunos elementos, tanto el PI, el proyecto curricular institucional y el reglamento. En el PI, ¿no? El tema del diagnóstico, ya lo hemos mencionado en su momento, tiene que ver con los resultados de aprendizaje y también con el cumplimiento del PAT. ¿Por qué? Porque están las metas anualizadas. En el proyecto curricular, puntualmente, ¿no? Entre otros, es el tema de diversificación curricular. La diversificación curricular responde a la expectativa, a la necesidad formativa del estudiante, ¿no? Respetando las características de su contexto y de la comunidad. Si ustedes, la institución, perdón, ha realizado una diversificación curricular adecuada, ¿no? Entonces se cumple, ¿no? Y los resultados van a ser óptimos. Pero si por ahí las cosas no están dando resultados, este es el momento, producto luego de hacer este análisis, ese trabajo colegiado, de hacer estos reajustes. Asimismo, en el reglamento interno, ¿no? Es un documento que se puede ir actualizando a lo largo del año, pero en este momento del año que estamos haciendo el cierre, es necesario ver, ¿no? La actualización de la organización de la institución educativa. ¿Por qué? Porque en este caso, los miembros de los comités de gestión escolar van a cambiar. Asimismo, responsabilidad de los actores, las normas de convivencia, cómo han sido implementadas, cómo han sido trabajadas, y para el 2024 evidentemente estos también cambian. Y las medidas correctivas, ¿no? Cómo se han venido trabajando, los resultados obtenidos y si hay necesidad de hacer algún reajuste. Entonces, eso es con respecto a los 13 instrumentos de gestión, porque lo que finalmente queremos es elaborar un informe final sobre la implementación de estos instrumentos, con la finalidad que se elabore una propuesta de mejora para la implementación de los instrumentos el próximo año. ¿Quiénes son los responsables de todo este proceso en el tema de elaboración del informe final? Los representantes de los comités de gestión escolar, que dependiendo de la cantidad de docentes que tenga la institución, y digamos que es una institución que tiene pues de 10 a 20 docentes, se conformará con un miembro del Comité de Gestión de Condiciones Operativas, de gestión pedagógica y gestión del bienestar. Si la institución tuviera más de 20, 30, 40, podríamos, ¿no? Elegir a 2 representantes de cada comité y entonces tendríamos a 6 personas encargadas de hacer todo este proceso. Pero no solos, no es que ellos solitos lo van a hacer, sino ellos van a buscar sus aliados, van a buscar evidencias con los otros miembros de la comunidad educativa, pero alguien tiene que hacerse responsable. De ahí que se hace esta precisión. Igual también en este proceso tanto de la propuesta de mejoras, una vez que se tiene el informe final, se comparte en el plenario, se escucha, ¿no? Se atiende al momento de compartir con toda la comunidad educativa y hacemos un listado de estas propuestas para finalmente nuevamente este equipo, sea de 3 o sea de 6, ellos sí ya serían, ¿no? Responsables de esta actualización o reajuste de los instrumentos de gestión que hemos hecho mención. Luego también pasamos en una segunda temática que es el balance final de las actividades de los comités de gestión escolar. Aquí puntualmente lo que se tiene que ver es cómo se han venido trabajando estas funciones de cada uno de estos comités. Ya había hecho referencia que el Comité de Gestión de Condiciones Operativas tiene 15 funciones, la de gestión pedagógica tiene 7 y la de gestión de bienestar tiene 9. Estos comités, también se les ha mencionado en reiteradas oportunidades, no tienen plan de trabajo, lo que tienen son implementación de sus funciones a través de actividades y estas se registran en el PAT. Aquí quiero hacer una referencia al PAT, porque hemos venido compartiendo desde la segunda asistencia técnica con ustedes un PAT semidesarrollado, donde en la estructura tenemos las actividades relacionadas a las metas anualizadas que tienen que ver con el objetivo institucional del PI, ¿no? Y que éstas se implementen a lo largo del año. Luego tenemos en el segundo elemento de su estructura las funciones de los comités de gestión escolar. El tercer elemento de la estructura del PAT
son las actividades regulares que realiza la institución educativa. Entonces, ahí están. Si se ha trabajado de manera adecuada ese PAT, los insumos, los materiales, las evidencias deben estar disponibles, ¿no? Entonces, también aquí otra recomendación, trabajemos con lo que tenemos. No es momento de ir inventándonos algunos instrumentos para luego de ahí sacar información. Lo ideal en este momento del año es justamente vernos tal cual, cómo trabajamos. Eso nos va a ayudar a hacer reflexión en las habilidades, las problemáticas, situaciones que todavía tenemos que mejorar, ¿ya? De eso se trata. Si no pasamos por esa reflexión para la mejora, no vamos a tener una real eh, visión de cómo se han implementado estas funciones y en general toda actividad en la institución educativa. Entonces, la intención aquí es que hacer un informe de cómo se ha trabajado a lo largo del año, primero por comités y luego en forma ya conjunta, y este informe final hay que compartirlo con el plenario para justamente tener recomendaciones, ¿no?, de toda la comunidad educativa para mejorar este, estas implementaciones de funciones. La oportunidad que he tenido tanto este año de visitar algunas instituciones, bueno, desde la Dirección de Gestión Escolar tuve una oportunidad de salir en el primer bloque, visitar a 4 regiones, 12 UGELs, por ahí algunos indicios iniciales daban en el tema de cómo trabajar, se dejaron las recomendaciones, seguro que la experiencia de este año ya las cosas están mucho más claras. Seguro que van a haber muchos inconvenientes todavía, algunas situaciones que necesitan clarificar. Y ahí también nuestro compromiso el próximo año de continuar con la implementación, ¿no?, a través de asistencias técnicas, todo lo referente a los comités de gestión escolar. Entonces, esta es la intención, ¿no?, de este trabajo, de estos 3 comités que son vitales, importantes en la gestión. Y en estos comités recaen todas las actividades que desarrollamos, ¿no?, y que ayudan a la gestión de la institución educativa. Y un elemento importante de todo, ¿no?, de todo lo que vayamos trabajando a través de los comités, es el informe final del Comité de Gestión del Bienestar. Porque producto de ello, y compartiendo este informe solo en la competencia, vamos a trabajarlo en el plenario, para que todos en su conjunto, los miembros de la comunidad educativa, puedan realizar recomendaciones para mejorar la calidad de la convivencia y el bienestar el próximo año, superar las problemáticas que se han presentado, ¿no? Porque tenemos conocimiento, a pesar de los esfuerzos que se hacen desde el propio ministerio, de la UGEL, de contar con especialistas de convivencia escolar a nivel nacional en las UGELs y también los tenemos en la DRE, de las estrategias que se vienen trabajando, todavía no tenemos, ¿no?, las mejoras que quisiéramos. Solamente en este punto voy a hacer referencia al estudio del monitoreo el trabajo pedagógico que se realiza en la práctica pedagógica en la institución educativa, en el Ministerio de Educación. Se ha hecho un estudio comparativo con los resultados de 2019 y el 2023. Voy a hacerme referencia en este caso solo al tema de convivencia. Se menciona, ¿no?, primero que los resultados en este punto del 2019 se obtuvo el 24%, el 2023 el 25%, en casi 4 años ha habido un crecimiento del 1% en las instituciones educativas con respecto al trabajo de implementación de la convivencia. Estamos mencionando que a nivel nacional, de cada 100 instituciones educativas, solo 25 implementan adecuadamente las normas de convivencia con las evidencias, ¿no?, que se recogen en estas visitas que han tenido de 1 a 2 días, ¿no?, en la institución educativa a las cuales se ha logrado llegar. Es preocupante. Entonces, de aquí también es importante en este momento del año de mirarnos cómo estamos. Este Comité de Gestión del Bienestar
Se han registrado todos estos casos de violencia ocurridos en la institución educativa. Así ha sido persistente no solamente para el registro, sino también para el seguimiento y cierre de estos casos, como está la institución educativa. ¿Cómo están esos informes de los docentes, tutores, de lo que ocurre en la institución educativa? Se ha elaborado el diagnóstico con respecto a la convivencia escolar, que seguramente debería estar en el PI, y estas se han venido implementando, ¿no? Estas mejoras a lo largo del año a través de actividades dirigidas por el Comité de Gestión del Bienestar, con tutor o tutoría, a través de que también ellos tienen una planificación en la implementación de una de sus funciones. Entonces, miren, este es el momento de reflexionar y también buscar mejoras con miras al 2024. Y en el tema de evaluación, ¿no? De ejecución curricular y logros de aprendizaje, le decía que aquí hay pues una dualidad que tiene que ver mucho con la labor docente y con los resultados, ¿no? De esta labor que se ve finalmente en logros de aprendizaje. Aquí también necesitamos esto, primero, a través del trabajo colegiado que ya se ha propuesto como tema necesario de trabajar en estas fechas, y también viendo los resultados de aprendizaje, poder elaborar un informe final, tanto en los resultados del logro de la ejecución curricular, que tiene que ver puntualmente con el PCI, con la diversificación, con la ejecución que se ha realizado en la institución a lo largo del año, que eso tiene que ver con la planificación de corto plazo, que es las unidades de aprendizaje y sesiones de aprendizaje. ¿Y cómo hay una constatación de todo ello? Es justamente cuando se realiza, ¿qué cosa? El acompañamiento o monitoreo pedagógico. También, ¿no? Cuando se hace un seguimiento a esta implementación de la planificación, porque todos los docentes de una institución educativa pueden tener su planificación curricular, pero cómo está esa ejecución, eso es lo que tenemos que analizar en este momento. Al igual también con el tema de logros de aprendizaje del estudiante, así como se hace acompañamiento y monitoreo al docente, también se tiene que hacer al estudiante. El director que llega a una institución educativa tiene que hacer este doble rol de ver el desempeño del docente y también cómo está el desempeño frente a los aprendizajes de los estudiantes del grupo observado. Y luego para poder justamente hacer estos cierres, ¿no? Evidentemente siempre con la ayuda del Comité de Gestión Pedagógica. Tenemos que tener claro cómo está ejecución curricular, sino para proceder a las propuestas de mejores, y que va a recaer puntualmente en el tema de diversificación y en el tema de la planificación curricular de las diferentes áreas de acuerdo a las edades, grados, ciclos o niveles de la institución educativa. Entonces, con esa finalidad se trabaja este informe y se comparte con el Comité de Gestión Pedagógica y los docentes, tutores que son los responsables justamente de estas, ¿no? áreas o competencias que se trabaja con los estudiantes. Y finalmente, también lo que se busca aquí es elaborar una propuesta de mejora para los logros de aprendizaje de los estudiantes del 2024. Recuerden el ejemplo que les mencioné. Teníamos la intención que de forma consensuada, organizada, aspiraba a la institución a tener un crecimiento en nivel de logrado de un 15%. La institución logró solamente el 5%. Entonces, mi expectativa para el 2024 va a tener que cambiar, porque tengo que cumplir primero con esta brecha del 10% no logrado. De ahí que tiene que ver, ¿no? Respondernos por qué la institución obtuvo esos resultados y cómo estas pueden ser mejoradas, teniendo esta gran oportunidad en este momento del año de hacer la reflexión y entre todos, ¿no? Porque ahí está el plenario, hacer un listado de esta propuesta de mejora. También, ya hemos insistido, pero también lo ponemos como una temática aparte de la evaluación de convivencia, aquí principalmente el Comité de Gestión del Bienestar, trabajan también los docentes tutores y en un caso la institución educativa cuente con un psicólogo, también forma parte de este equipo para elaborar un informe final viendo la calidad de la convivencia y el bienestar estudiantil en general, cómo se ha trabajado con ellos, cuáles son las actividades, cuáles son las evidencias, cuáles son los resultados. Y sobre ello, ¿no? En insumos y materiales, por ejemplo, mencionamos por aquí entrevistas y encuestas.
porque es importante también escuchar, ¿no? Aquí a los estudiantes y a los padres de familia en este aspecto y a los propios docentes en general, a todos. Es importante tomarlos en cuenta en este tipo de instrumento que se puede trabajar en entrevistas y encuestas. Si este año 2023, por alguna razón, la institución educativa no lo trabajó, es una gran oportunidad para que el próximo año lo tomen en cuenta como un recurso para obtener luego información o medidas a la mejora, sobre todo en el tema de la convivencia escolar. Una vez que se elabore el informe final, justamente, ¿no? Ya se trabaja las recomendaciones, ¿no? En el plenario. Hasta aquí quiero detenerme en algo de las temáticas que he venido desarrollando. Estamos hablando siempre de informes finales. Estos informes finales tienen que estar elaborados antes de ese bloque de cierre, antes. No podría trabajarse en la misma semana porque tenemos 4 días y es insuficiente. De ahí que la intención es que de manera organizada tengamos, ¿no? Antes, ¿no? Estas informes finales, para que lo que se realice en los días sea, sobre todo, el tema de recomendaciones para mejorar que se realiza con los comités de gestión responsable y con todo el plenario. Solo así le vamos a dar tiempo útil, ¿no? Y productivo a estos espacios que tenemos disponibles. También con este grupo de estudiantes en situación de riesgo académico o con necesidades educativas especiales, aquí también eh, siempre hago referencia a la estadística, que es una manera quizás un poquito más didáctica de mencionar lo que en la institución educativa siempre vamos a tener un rango entre un 5, a veces 2, 3%, a veces hasta el 10% de estudiantes que se encuentran en esta situación. Pero a la institución educativa le corresponde la atención integral del 100% de estudiantes. Pero ¿qué sucede cuando no atiendes el grupo de estudiantes? No estoy cumpliendo con el 100%. Todo lo que yo proyecte, por ejemplo, ese 10% que no logré, ¿no? En un área determinada como expectativa para el 2023, podría también una respuesta ser esto, ¿no? ¿Qué estrategias se han implementado a lo largo del año en estas temáticas? En atender a estos estudiantes, ¿no? De riesgo académico y con necesidades educativas especiales. El- los estudiantes con riesgo académico no es que yo los vea recién a fin de año. Ya tengo que ir producto de llenar una ficha diagnóstica en el tema de tutoría, una ficha, una evaluación de entrada, ¿no? Referencial que tomo a mis estudiantes, debería yo darme una mirada de cómo, quiénes y de qué los iré identificando. Pero cuando ya tengo los resultados del primer bimestre o trimestre, ya tengo un número ya determinado, ubicado a nivel de aula y a nivel institucional. Y entonces, estas estrategias que he ido implementando desde el primer día, porque de eso se trata desde el primer día, que yo voy ubicando a estos estudiantes, entonces tengo que ir analizando en este momento del año cómo lo he trabajado, cuál es el apoyo que he recibido, qué todavía es una situación emergente o cuál es una situación alarmante o una situación que no puedo manejar todavía. Primero desde el rol docente, pero luego a nivel institucional. Recuerden que siempre la recomendación es, pues, buscar aliados que nos ayuden sobre todo a la atención de este grupo de estudiantes con necesidades educativas especiales, porque la ley permite, ¿no? Y así es mandatorio, que por lo menos podría hasta tener 2 estudiantes en cada aula con estas características. Entonces, no le podemos quitar el derecho a estos estudiantes, pero sí se nos presenta la situación luego cómo atender. Si esto es algo que está implementado hace varios años, entonces tenemos que también ir incidiendo y fortaleciendo nuestra relación con los aliados para que el docente sea capacitado y reciba los recursos para la atención a este grupo de estudiantes. Si no, estimados, nuestras producciones de crecimiento, de resultados, de aprendizaje nunca van a llegar al 100%. Aquí hay una situación que debemos tomar en cuenta y si por alguna razón
no hemos sido persistentes, este es el momento de hacer nuestra reflexión, nuestro balance para planificar estrategias pensando en este grupo de estudiantes para el 2024. También, en el caso de las familias, igual, ¿no? Tenemos que ver cómo hemos ido trabajando a nivel de institución con los padres de familia. ¿Qué estrategias se han ido implementando dentro de la institución? ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué logros se han obtenido? ¿Cuáles son las dificultades? Para finalmente elaborar un informe final y ver cómo también lo involucramos a ellos en algunos aspectos que ya había hecho referencia. Asimismo, planificar estrategias no diferenciadas para trabajar con padres de familia en 2024. ¿Quiénes son los responsables? El Comité de Gestión del Bienestar, los docentes tutores y el psicólogo en caso tuviera la institución educativa. Entonces, con esa finalidad se hace esta reflexión del balance de trabajo con familias. Y luego llegamos a este punto específico que tiene que ver con todas las actividades de la institución educativa que están planificadas, no registradas en el PAC. Entonces, este es el momento de hacer una rendición de cuenta para ver, ¿no?, el cumplimiento de las actividades que estaban planificadas en el PAC, identificar cuántas se pudieron cumplir y cuántas no, y por qué no se han cumplido, cuál ha sido la problemática ocurrida. ¿No? Me pongo en el ejemplo que la institución tenía para el año 80 actividades, logró realizar e implementar 70. 10 de estas actividades no se pudieron llevar a cabo. ¿Por qué? Siempre es bueno preguntarse por qué y cómo podríamos mejorar para que esto no ocurra, ¿no?, en el futuro. O sea, estamos hablando del 2024. Entonces ahí tiene que haber una reflexión con todos los representantes de los comités de gestión escolar. Aquí es importante, vuelvo a insistir, dentro de la estructura del PAC tenemos la meta anualizada del objetivo institucional que corresponde al año 2023. Tenemos las actividades que implementan las funciones de los comités de gestión escolar y tenemos también las actividades regulares de la institución educativa que realiza a lo largo del año. Dentro del PAC también tenemos como parte de la estructura las actividades de seguimiento del propio instrumento, que es el PAC, y tenemos también un formatito para hacerle seguimiento a las actividades de los instrumentos de gestión y los comités de gestión escolar. De tal manera que si la institución ha trabajado de forma adecuada el PAC, no tendría que hacerse ningún problema en trabajar este consolidado general, ¿no? Y es algo que se les ha compartido desde el mes de mayo en las asistencias técnicas, ¿no?, que se han realizado de forma nacional, como un insumo que debería haber implementado el director a lo largo del año. Entonces, hasta aquí yo estaría dando por terminada mi participación en las temáticas. Solo quería compartir con ustedes otro documento. Entonces, este también es un documento que se les ha repartido a ustedes en mayo, donde les dábamos el ejemplo de hoja de ruta para los tres bloques, de inicio, el intermedio y el de cierre. Aquí puntualmente es el de cierre. Entonces, lo que buscamos, no me voy a detener mucho en los datos generales ni en los datos del directivo, porque es algo, ¿no?, que fácilmente se podría trabajar, es aquí, en las actividades por cada bloque, ¿no? De semanas de gestión, en este caso corresponden al bloque de cierre. Entonces, el director, ¿no?, por ejemplo, en este primer día planifica qué actividades va a trabajar con toda la comunidad educativa o lo va a hacer en forma diferenciada. Por eso aquí tenemos también quiénes son los responsables de estas actividades y qué buscamos como producto o logros en cada una de estas actividades. Estas no son todas. Podrían ser otras o podrían ser, ¿no?, más. Las cuestiones es que estas respondan a la necesidad y característica de la institución educativa. Este es un documento de trabajo a manera de ir facilitando, a manera de poner como ejemplo algunas actividades. Como le digo, no son todas, pero que estas, si se revisan, van a guardar bastante relación con la matriz que también se está compartiendo, ¿ya? Entonces, esto es lo que quería compartir, que visualicen más que todo y le den la debida relevancia al documento para que puedan compartirlo con los directores. Igual que esta hoja de ruta,
Para la institución polidocente completa también estamos compartiendo la hoja de ruta para instituciones unidocentes, multigrado y programa. Y aquí, en esta parte de este formato, están las necesidades de capacitación o acompañamiento que ustedes, estimados especialistas, van a recibir y les va a permitir organizar las futuras asistencias técnicas, no con las temáticas que proponen las instituciones educativas. Y así están atendiendo la solicitud de fortalecimiento de capacidades tanto del equipo directivo como de los docentes de las instituciones educativas. Entonces, esto es lo que quería finalmente compartir con ustedes. Ahora sí, les doy las gracias por la atención y el tiempo prestado. Creo que vamos a tener un bloque intermedio para luego responder a las preguntas en caso los hubiera. Entonces, Sabrina, te dejo con el micro. Gracias. Bien, entonces retomamos con las respuestas a sus consultas. A los especialistas se les recuerda que los materiales de esta asistencia técnica serán proporcionados al final de la presentación, luego de completar la encuesta de satisfacción que se está compartiendo por el chat. Adelante, estimada Liz. Liz, me parece que tu micro está apagado. Perdón. Nos hacían preguntas sobre el cuadro de horas para el nivel primario. Entonces, lo primero que hay que mencionar, hay una resolución viceministerial que se publica cada año con relación al cuadro de horas, pero única y exclusivamente para los profesores que se contratan por horas, que en este caso corresponde al nivel secundario. El nivel primaria son docentes de jornada completa de 30 horas, de tal manera que ahí no tendría que elaborarse un cuadro de horas. Lo que se dice, elaboraría en todo caso es un horario escolar de atención a los estudiantes, que justo estaba revisando la norma, la 587, que tiene que ver con las orientaciones para el 2024. En la página 23 se hace referencia a ello, ¿no? Y cuáles son las horas mínimas, cómo es la organización que es propia de la característica de este tipo de servicio educativo. Luego también estoy viendo, disculpen, dice que los directores y docentes de años anteriores usaban este espacio del fin de año para elaborar documentos de gestión, lo que me parece que es lo que menciona, ¿no? Me pregunta cuál sería la propuesta para el trabajo de semanas de gestión de instituciones universitarias multigrados, y ya había hecho referencia. Desarrolla las mismas temáticas, solamente que se les recomendaba que podrían unirse, ¿no? Por cercanía, amistad, características de institución educativa, las cercanas, en un grupo de 2, 3, 5, de forma libre. Lo podría hacer el director, ¿no? Como organización propia, o también podría ser una propuesta que parta desde la UGEL, ¿no? De la jurisdicción. También preguntan en qué situaciones se podría realizar la semana de gestión de manera remota. Habíamos insistido que de manera excepcional, y es lo que menciona la norma, se podría realizar esta para una situación que no permite el acceso, el tema de conectividad, alguna situación de emergencia producida por embates de la naturaleza. Entonces, se comunica a la UGEL y la UGEL autoriza, ¿no? Para que esta no se realice en forma presencial. Y principalmente aquí se hacía esa excepción para las instituciones unidocentes, multigrado y programas. Pero dada que estamos en la macrorregión norte, podría presentarse una situación de afectación a la institución educativa, podría ser una polidocente completa, se podría, ¿no? De manera excepcional, también aceptar el trabajo remoto. O sea, eso no es cerrado. Justamente esa precisión la estamos haciendo en la resolución ministerial 587, que habla de el año escolar 2024, pero previendo lo que podría ocurrir, ¿no? En diciembre. Decía, ojalá que no ocurra ello, pero no está en nuestras manos una cuestión de deseo, sino de lo que los embates de la naturaleza podrían afectar a la institución educativa. También aquí nos hacen un comentario con respecto a la región de Libertad, donde prácticamente nos están diciendo que se ha asignado 2 días para el trabajo de este bloque de cierre. Y es más,
señalan que el 29 es feriado regional, de tal manera que tienen un solo día para el trabajo. Aquí voy a mencionar dos cosas. Primero, que estamos hablando de un marco normativo que tiene la responsabilidad tanto en su función de la ley y la OGEL de cumplimiento. Segundo, se pueden modificar los días, ¿no? En lo establecido, está establecido para 4 días. Se pueden cambiar estas fechas, ¿no? De acuerdo a una situación determinada, pero hay una responsabilidad que dice que la DRE debería de comunicar al ministerio. Hasta donde lo sabemos, nosotros somos la dirección al cual debería llegar esta información, no tenemos, ¿no? Esa información, esta resolución, donde toman la decisión de estas fechas, de tal manera que yo no tendría que hacer más comentarios que solamente que las normas se implementan y los responsables son las direcciones regionales y las UGELs. Y tienen potestad la UGEL de modificar estos días, hacerlas de menor cantidad, no creo. De cambiar las fechas de cumplimiento, sí, pero se comunica. Y oficialmente no tenemos ninguna comunicación. Entonces ahí habría una falta, ¿no? Podría que subsanar, ya que se están informando ustedes, estimados especialistas de la UGEL, o la DRI, perdón, la libertad, comunicar, ¿no? A las autoridades de que tienen que informar de manera oportuna a la dirección que corresponde, competente. Yo también ya recibí la alerta y vamos a hablar, a ver cómo comunicarnos realmente qué es lo que está sucediendo en esta región. Y bueno, aquí nuevamente insisten con el trabajo no presencial. Insisto, si no se produce ninguna situación de emergencia, de acceso, de comunicación, ¿no? Entonces no hay esa posibilidad de que el trabajo sea no presencial. La norma dice trabajo presencial. Y aquí quizás mi respuesta sea algo dura. Los docentes, de acuerdo a la ley de la reforma magisterial, tienen 60 días de vacaciones, eso es enero y febrero. El resto de año tienen su jornada laboral completa, salvo los feriados nacionales o los feriados regionales que hay. El resto es de trabajo. A veces las situaciones, ¿no? Que se han ido dando, me incluyo, yo soy maestra, trabajé 25 años en una institución educativa. Si hablamos de 30 años atrás, 25 años atrás, una vez que salían los estudiantes, lo que nos correspondía a los docentes era trabajar todo este informe final, como dicen algunas versiones preliminares para la futura planificación del siguiente año, y si quedaban días, pues nos retirábamos a nuestro domicilio, ¿no? Y algo que no, la ley no te impedía, no había una norma que te dijera lo contrario y nadie fiscalizaba. Pero tenemos una norma, estimados, una norma que se ha trabajado con desarrollo docente y no podemos desconocer las jornadas laborales, porque por eso nos pagan. Entonces, esta dirección no es competente para hablar de este tema. Yo lo estoy haciendo de manera de reflexión, ¿no? Que tenemos jornadas laborales que cumplir y que las normas se implementan con el cumplimiento. Y ustedes, estimados especialistas, son los responsables de hacer este proceso veedor, que es el monitoreo a las instituciones para que se cumplan. Y cuando no se produce eso, justamente hay otros procesos que se tienen que iniciar. Eso es trabajar cumpliendo nuestras funciones adecuadamente. Entonces, finalmente, ya como les he respondido todas las interrogantes que tengo aquí a la vista, solamente insistir en lo siguiente. Tenemos el tiempo disponible para poder hacer llegar estos mensajes a los directores, que podría ser a través de una asistencia técnica, algún tipo de comunicación que ustedes puedan tener con los directores, hacerles de llegar los materiales que estamos compartiendo con ustedes, que son instrumentos que están en Word, que son flexibles, que son propuestas de trabajo, que pueden ser mejoradas, que pueden ser implementadas, no son camisas de fuerza. Y confiamos en que realmente este momento del año crucial para mejorar los desempeños y logro en la gestión de la institución, ¿no? Se lleven a cabo de manera pertinente para tener un año escolar 2024 con mejores resultados. Eso sería todo por mi parte y que tengan ustedes un bonito día. Gracias. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú.